La historia del antiguo Israel es fascinante. Está llena de momentos gloriosos, pero también de caídas terribles. Y en medio de todo eso surge una idea, una promesa, que literalmente cambiaría el mundo para siempre, la llegada de un Mesías. Vamos a meternos de lleno en cómo nació esta esperanza. ¿Cómo es que una historia que parece de puro fracaso, de reinos que se caen a pedazos, de un pueblo exiliado, se transforma en una de las promesas de esperanza más grandes de la historia? Parece una contradicción, ¿no? Pues justo de eso vamos a platicar. Ok, para entender todo esto, tenemos que empezar por el principio. La llegada a la Tierra Prometida. Un lugar que fue al mismo tiempo un regalo increíble y un desafío gigante. A ver, pensemos en esto. La idea central es que la conquista de Canaán, liderada por Josué, no se presenta como una victoria militar y ya. No, el punto es que fue un don de Dios. Pero claro, todo don viene con una responsabilidad. Y la advertencia fue muy clara. Cuidado con caer en la idolatría, en adorar a los dioses de los pueblos vecinos. Y esta advertencia va a ser el eje de toda la historia que sigue. ¿Y bueno, qué pasó? Pues que durante la época de los jueces, la cosa se vuelve un ciclo, casi como un patrón que se repite una y otra vez. Fíjense, primero, el pueblo le da la espalda a Dios y cae en la idolatría. La consecuencia viene la opresión por parte de sus enemigos. Entonces, desesperados claman a Dios pidiendo ayuda. Y finalmente, Dios en su misericordia les envía un libertador, un juez. Y aquí es donde aparecen estas figuras increíbles como Débora, Gedeón, Sansón, que no eran reyes, ojo, eran salvadores, que Dios levantaba justo en el momento de mayor crisis. Lo interesante es que esto nos muestra desde el principio un tema recurrente. A pesar de la infidelidad constante del pueblo, la misericordia de Dios siempre estaba ahí, lista para actuar. Pero este sistema de jueces como que no le terminaba de convencer al pueblo. Querían algo más estable, más parecido a lo que veían a su alrededor. Y entonces hacen una petición que va a cambiar las reglas del juego para siempre. Ahí lo tienen. Danos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Esta frase es potentísima, porque en el fondo lo que están pidiendo es dejar de ser un pueblo único, gobernado directamente por Dios, para convertirse en un reino más del montón, igualito a los demás. Y como era de esperarse, el experimento de la monarquía arranca con el pie izquierdo. Saúl, el primer rey, es ungido por el profeta Samuel. Todo bien, pero muy pronto queda claro que una cosa es ser rey y otra muy distinta es obedecer a Dios. Su historia es un recordatorio de que el poder, sin la guía divina, puede llevar al desastre. Pero bueno, después del fracaso de Saúl, entra en escena un personaje que lo cambiará todo: David. Y su trono, su linaje, se convertirá en el epicentro de una promesa que resonará por los siglos. El reinado de David fue la época dorada, sí, lleno de triunfos. Pero, y este es un pero enorme, David no era perfecto, ni de cerca. Su historia está manchada por un pecado terrible, el adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Esto nos deja una lección clarísima. Ni siquiera el mejor de los reyes humanos era la solución definitiva. La salvación tenía que venir de otro lado. Y justo por eso, su linaje se vuelve tan importante. Esta imagen, conocida como el tronco de Jesé, lo representa perfectamente. Es como un árbol genealógico que traza la descendencia de David, porque de esa raíz, de ese tronco, es de donde se esperaba que naciera el Mesías. Y aquí está el corazón del asunto. A pesar del pecado tan grave de David, Dios no rompe su promesa. Al contrario, establece con él una alianza, un pacto, y le promete que un descendiente suyo reinaría para siempre. Un reino, un trono eterno. Fíjense bien, aquí es donde la esperanza mesiánica echa raíces de verdad. Ok, entonces tenemos esta promesa increíble. Pero eso no significó que las consecuencias del pecado desaparecieran por arte de magia. Para nada. La siguiente generación va a ver cómo el reino se parte en dos. Y justo en medio de esa crisis, Dios va a encontrar una nueva forma de hablarle a su pueblo, a través de los profetas. Hablemos de Salomón, el hijo de David. Su reinado empieza de forma espectacular, construye el templo, su sabiduría es legendaria, pero al final también cae en la idolatría. El resultado, una fractura total. El reino se divide en dos, Israel al norte y Judá al sur, una herida que marcaría su historia para siempre. Y en medio de este caos político y espiritual surgen estas voces poderosísimas, los profetas. Hombres como Elías, Isaías, Jeremías, y que quede claro, no eran adivinos de feria, eran la conciencia de Israel. Tipos valientes que denunciaban la corrupción, que llamaban al pueblo a volver a Dios, y lo más importante, que comenzaron a pintar un cuadro mucho más nítido de esa esperanza futura. De todas esas voces, la de Isaías resuena con una fuerza especial. Él lanza una profecía que es:
simplemente asombrosa. Habla de un niño que nacerá de una virgen y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ojo con esto, porque ya no se está hablando solo de un futuro rey descendiente de David, se está hablando de Dios mismo haciéndose presente en la historia humana. Es un salto conceptual tremendo. Pero, a pesar de las advertencias de los profetas, la desobediencia no paró. Y eso llevó inevitablemente a la catástrofe final. Y es justo ahí, en el momento más oscuro, de mayor desesperación, cuando la promesa del Mesías se vuelve más clara y brillante que nunca. La consecuencia final fue brutal, la deportación a Babilonia. Imaginen lo que significó: la ciudad santa destruida, el templo en ruinas, el pueblo llevado cautivo a una tierra extraña. Humanamente hablando, era el fin. Parecía que la historia de Israel había terminado en un fracaso absoluto. Pero justo ahí, en medio de la desolación, Jeremías levanta la voz. Y no para anunciar el final, sino un nuevo comienzo. Habla de un nuevo pacto, una nueva alianza que sería la solución definitiva a ese ciclo de pecado y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esta vez, la ley de Dios ya no estaría escrita en tablas de piedra, sino directamente en el corazón de las personas. Un pacto interior, imborrable. Y bueno, el tiempo pasó. Décadas después, gracias a Ciro de Persia, los judíos pudieron regresar. Reconstruyeron el templo, levantaron de nuevo las murallas de Jerusalén, pero la atmósfera era distinta. La edad de oro de David era un recuerdo lejano, y lo que quedó fue un pueblo marcado por el exilio que ahora vivía en un estado de espera, una espera intensa, profunda, por ese Mesías prometido que ahora entendían traería una restauración mucho más grande que la de cualquier rey terrenal. Entonces, si lo pensamos bien, toda esta larguísima historia de reyes imperfectos, de división, de exilio, no mató a la esperanza. Al contrario, la fue puliendo, la hizo más profunda. Dejó al mundo entero con una pregunta en el aire. Si los reinos humanos, incluso el de David, habían fallado, ¿qué clase de rey, qué clase de reino sería el que finalmente cumpliría esa promesa eterna de Dios?